va? Nos encontramos otra vez. Afortunadamente, y estoy muy contenta por eso, he recibido pedidos de temas que quieren que tratemos así a través de videos. Me parece una excelente idea que ustedes vayan planteando cuáles son sus necesidades. El pedido tuvo que ver con capítulos 61 y 62 de la nomenclatura. Pero, para analizar estos capítulos, tenemos que analizar en primer lugar toda la sección. Sección que abarca, sección 11, que abarca desde el capítulo 50 hasta el 63, como saben. ¿Cómo está organizada esa sección? Vamos a ir paso a paso. ¿Cómo está organizada esa sección? Esa sección tiene, de los capítulos 50 al 55, las materias primas, y con esas materias primas, los hilados y los tejidos hilados que se hacen con esas materias primas. Luego del capítulo 56 al 60, lo que llamamos tejidos especiales, después vamos a ver algunas variedades de ese tipo de tejidos, y finalmente capítulo 61 y 62 para las confecciones que usamos nosotros, sean las prendas o los complementos de vestir, el 63 para las demás confecciones, por ejemplo una sábana, una toalla, una cortina. Bien, a veces ustedes tienen un poco de ciertas confusiones cuando involucran, por un lado, material y por otro lado, cómo está trabajado ese material. Vamos a ir tratando de aclarar esas cuestiones. Las materias primas pueden ser naturales, tanto de origen animal como vegetal, como fabricadas por nosotros mismos. ¿Cuáles son las fibras naturales de origen animal? La seda, tenemos un capítulo dedicado a la seda íntegro para eso, que es el capítulo 50, la seda que hace el gusanito de seda. Luego, en el 51, otro tipo de materias primas de origen animal. Por supuesto, la más conocida de todas es la lana, pero también tenemos, que figuran ahí en una nota, lo que llamamos pelo fino, pelo ordinario. Ahí están nombrados los animales que nos dan este tipo de materia prima, que son la llama, el guanaco, cualquiera de estos tipos de los camélidos que tenemos en nuestra cordillera, por ejemplo, además de cualquier otro lugar del mundo. Después pasamos a los de origen vegetal. El más recontra utilizado, algodón, tiene todo un capítulo dedicado que es el 52. En el 53, otros de origen vegetal, por ejemplo, yute, lino, digamos, otras variedades. Y finalmente, tanto en el 54 como en el 55, tenemos materias primas ya fabricadas por nosotros, que son las materias sintéticas y las artificiales. En los dos capítulos pueden ir sintéticos o pueden ir artificiales. Lo que cambia entre un capítulo y otro es el tratamiento físico que se le ha hecho a esa materia prima. Si con esa materia prima se hizo una hebra continua, todo igual en toda su extensión, que esa se llama fibra continua, o también se puede llamar filamento, que es un sinónimo, es del capítulo 54, pero tanto sea sintético como artificial. Y si esa fibra es del tipo que se llama discontinuo, o sea, como pequeñas hebras unidas una a otra, tanto sintético como artificial, eso va a ser del capítulo 55. Quiero que nos quede claro que con los hilados de todas estas materias que estamos diciendo, podemos trabajar y hacer distintos tipos de tejidos. Si el tejido que hacemos es el tejido que llamamos tejido plano, ¿a qué llamamos tejido plano o también tejido de trama y urdimbre? Al tejido que se fabrica combinando muchas hebras de ese hilado con muchas otras hebras de esa misma materia prima. ¿Cómo se mezcla ese tipo de hilados? Lo hemos visto todos alguna vez cuando vimos a alguien tejiendo en un telar. ¿Qué hay en ese telar? Muchas hembras están en forma paralela que se llaman urdimbre. Sobre esas hebras, van pasando alternativamente por arriba y por abajo, otra hebra que se llama trama. Estos son los tejidos de trama y urdimbre o tejidos planos. Si la trama va cruzando alternativamente, uno por arriba, uno por abajo, siempre en ese orden, ese es un tipo de tejido plano que se llama tafetán. Pudiera cruzar de otra manera, pudiera cruzar uno, saltear tres, cruzar el siguiente y demás. Ahí ya formamos otro tipo de tejido también plano que se llama sarga. El ejemplo más conocido por todos es el
pantalón de jean. Si ustedes miran un pantalón de jean, van a ver que las hebras no se ven cruzadas así en forma vertical tal cual. Uno ve como un cejo en diagonal, es justamente porque va salteando hebras cuando se está conformando. Entonces, tanto con el algodón como con la fibra sintética, como con la lana, con cualquier materia prima, podemos hacer este tipo de tejidos, o sea, tejidos planos. Si lo que hacemos es este tipo de tejido, la manufactura va a clasificar en el capítulo 50 si está hecho con seda, en el 52 si está hecho con algodón, en el 54 si está hecho con filamentos de sintético o de artificial. O sea, lo que va a ir cambiando es el capítulo por la materia prima que hemos utilizado. Ahora bien, con esas mismas materias primas podemos hacer otro tipo de tejidos. Y eso nos va a hacer referirnos a otros capítulos. Si ese tipo de tejido es lo que se llama no tejido, que son una serie de hebras como paralelizadas y unidas no por entrecruzamiento, será no tejido del capítulo 56. Si con esa misma materia prima hacemos un tejido de punto, el tejido de punto lo hemos visto todos alguna vez cuando vemos a alguien tejiendo o con la aguja de crochet o con las dos agujas. ¿Qué es lo que vemos? Que partiendo de un solo ovillo, de una sola hebra, por enredamiento de esa misma hebra va avanzando el tejido. Eso es tejido de punto. El tejido de punto es del capítulo 60. Entonces, las materias primas las tenemos definidas entre el capítulo 50 y 55. Con esas materias primas podemos hacer tejidos planos. Nos quedamos en capítulo 50-55. Si con esas mismas materias primas hacemos otro tipo de tejido, 56 a 60. Y si hacemos confecciones, los otros capítulos. En reuniones posteriores vamos a seguir hablando de cómo aplicar algunas notas de esa sección que tienen su